Bueno, pues en Revit tenemos en el menú de anotar una opción muy importante que se llama etiqueta de multicategoría. Lo hemos visto en anteriores videos que hemos etiquetado por categoría, etiquetado todo. También hemos etiquetado material, pero ahora es momento de ver la etiqueta de multicategoría. Básicamente, ¿qué es? Bueno, si yo hago aquí un muro y le pongo una ventana en arquitectura, una puerta más bien, aquí en arquitectura puerta, y en arquitectura ventana pongo una ventana, cada uno de estos elementos tienen sus propios parámetros. Y en editar tipo tienen sus propios parámetros que son muy independientes lo de una puerta y los de una ventana. ¿Sí? De hecho, pues aquí tiene otros parámetros distintos. Bueno, si yo le doy a anotar y etiquetar multicategoría y toco esta puerta, me manda a llamar un parámetro. Y si toco esta ventana, me manda a llamar otro parámetro. A simple vista, pareciese que son iguales al del anotar, etiquetar por categoría. ¿Sí? Pareciese que es lo mismo. ¿Por qué? Porque este parámetro, al darle editar familia, está mandando llamar estos conceptos. Y estos conceptos son a partir de etiquetas de multicategoría. Entonces voy a cerrar esto para que entendamos un poquito más lo siguiente. Pero yo no quiero etiquetar un parámetro independiente a la puerta y a la ventana, sino lo que quiero es crear un parámetro nuevo que tenga unión con los dos elementos o que tenga base en los dos elementos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tipo de abertura. ¿Sí? El tipo de abertura lo tengo que poner en las puertas y lo tengo que poner en las ventanas. Entonces yo en el menú de gestionar, aquí afuera, puedo dar un parámetro compartido, puedo darle crear, ¿sí? Y puedo crear un parámetro que se llame parámetro de multicategoría. Le voy a dar guardar, ¿sí? Ahí está, le voy a dar guardar. Esto recuerda que hay que hacer una carpeta donde guardes todos tus parámetros compartidos y no los muevas de ahí, porque lo vamos a ocupar siempre tenerlos ahí en un lugar muy bien definido. Entonces recuerda, yo lo grabé ahorita en el escritorio, pero sí es recomendable crear una carpeta que se llame parámetros compartidos de mis proyectos de Revit, ¿no? Bueno, entonces le doy guardar aquí, ahí está, voy a crear un grupo nuevo y este parámetro va a ser de puertas y ventanas, de puertas y ventanas. Y voy a crear el parámetro, lo que hice fue primero un grupo, después ya voy a crear aquí el parámetro y se va a llamar tipo de abertura. ¿Sí? Tipo de abertura. Entonces, aquí voy a poner la disciplina común. El tipo de parámetro va a ser de texto, porque voy a escribir con letras lo que voy a llenar. Entonces le voy a dar a aceptar y aceptar. Ahora, tengo que cargar ese parámetro compartido en el proyecto. Y eso lo hacemos dándole un clic aquí en parámetro de proyecto, le damos a añadir y voy a crear ese parámetro compartido a partir de la lista que voy a seleccionar. En este caso va a ser tipo de abertura, ya está aquí, está todo en orden, le voy a poner que se programe en otros, ahorita les explico qué es esto, y me falta definir si va a ser de tipo o va a ser de ejemplar. De tipo sería dentro de las propiedades de editar tipo y de ejemplar estaría fuera. Por lo pronto en este momento voy a hacerlo de ejemplar. ¿Sí? Hay un video ya que van a poder ver donde enseñamos los parámetros de proyecto y parámetros compartidos y explicamos más a fondo esto. Ahora voy a meterme aquí a puertas, voy a meterme después a ventanas, activando los dos, porque es un parámetro que va a tener las dos categorías, puertas y ventanas. Tipo de abertura se va a llamar. Le doy a aceptar y ahora aceptar aquí y me puedo dar cuenta que esta puerta efectivamente ya aparece aquí el tipo de abertura y le puedo poner batiente, ¿sí? Al tipo de abertura. Y a esta le puedo poner corrediza. Entonces me doy cuenta que este parámetro que acabo de crear de multicategoría está en las puertas y está en las ventanas. Si nada más hubiera seleccionado la puerta, pues nada más hubiera estado ahí. ¿Vale? Bueno, ahora, esta etiqueta ya no me sirve. Yo le voy a dar editar familia y esta etiqueta voy a borrarle esto para no confundirlos. Voy a borrarle esto y nada más me voy a quedar con el nombre de la familia. Pero no quiero el nombre de la familia como concepto. Entonces edito el texto de etiqueta
y le quito este y entonces le voy a añadir el tipo de abertura, pero resulta que no está aquí, pero sí puedo añadirlo desde un parámetro que ya tengo grabado en la lista y que es un parámetro compartido. Por eso lo grabé desde el principio como parámetro compartido. Entonces le doy doble clic, le doy a aceptar, lo añado y aquí lo voy a filtrar por tipo de abertura. Entonces, al darle a aceptar y voy a darle archivo, guardar como familia, esta etiqueta de multicategoría, voy a grabarla, etiqueta de multicategoría, tipo de abertura, para distinguir que es esta lo que estoy mandando llamar. La guardo, cargo en el proyecto y cerrar. No me va a pedir sobreescribir, de hecho ni siquiera me lo cambió porque esta se quedó con la herramienta original que era etiqueta de multicategoría sin comentarios, pero si le doy un clic aquí puedo cambiarla por el de tipo de abertura. Entonces esta ya la puedo cambiar por el tipo de abertura y pues lo que me está mandando llamar es la batiente y la corrediza, que es lo que yo le escribí. De hecho, si aquí le cambiara a fijo, pues entonces saldría fijo. Si yo le cambio aquí a batiente, pues entonces se regresa a batiente. Entonces es un texto que yo estoy parametrizando, ¿sí? Escribiéndolo manualmente, con texto. Entonces, oye Damián, pero ¿qué diferencia entonces tenía con anotar y etiquetar? Para empezar, que esta etiqueta aquí va a ir en multicategoría, no va a ir en etiquetas normales, ¿sí? ¿Por qué? Porque las etiquetas normales son estas y mandan llamar otra cosa, ¿sí? Mandan llamar otra cosa. Aquí voy a hacerles el ejemplo, mira. Está mandando llamar una etiqueta de puerta normal completamente. Y esta sí es una etiqueta de multicategoría. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta no le puedo editar lo que tú le editaste. Mira, editar familia. Sí le puedo editar el texto de etiqueta y le puedo añadir el parámetro que se llame tipo de abertura. Pero de un solo jalón no puedo poner en las dos. O sea, tengo que hacerlo para las puertas y tengo que hacerlo para las ventanas. Por eso es que existe este comando que se llama etiqueta de multicategoría, para que con un solo parámetro que tú hagas se lo puedas establecer a los muros, a las puertas, a las ventanas, y pues esto sí ya depende de qué parámetro quieras utilizar para que se programe. Obviamente el tamaño de la letra y todo eso ya lo hemos visto en videos anteriores. En editar familia podemos nosotros modificarle aquí el tipo de letra, podemos ponerle un borde, podemos cambiarle el tamaño, siempre y cuando recomiendo duplicar para que tengamos aquí opciones diferentes y no nos confundamos. Entonces yo puedo hacer esto más chico, más grande, guardarlo, le pongo que sí, cargar en el proyecto y cerrar, y ahora sí me va a pedir sobreescribir la versión existente porque estoy cambiando una que ya está aplicada. Entonces le doy un clic a sobreescribir la versión existente y sus valores de parámetros y ya se cambian las dos automáticamente. Esta la voy a borrar porque esta no es el tema. Ahora, si te fijas, aparece con esta flecha o con esta línea que se llama directriz. Yo la puedo apagar y entonces me cambia de directriz. Y también aquí viene la orientación del texto, cómo lo quieres, horizontal, vertical, o si lo quieres con un cierto ángulo de inclinación. Entonces ahí están las etiquetas de multicategoría. ¿Qué pasa si pongo puertas nuevas? Bueno, si pongo una puerta diferente aquí y la cargo, no tendría eso, pero yo sí le podría poner aquí batiente y ya se pondría batiente aquí en la etiqueta. Obviamente tendría que etiquetarla con anotar multicategoría y ya saldría batiente ahí. Entonces, este tema está muy interesante para etiquetar cosas múltiples y luego después veremos que en las tablas de planificación, pues efectivamente también se pueden hacer tablas de multicategoría que pertenezcan a conceptos que lleven 2 o más elementos de nuestro Revit. Así que ahí está este tema, esperemos que les sirva. No tiene comando, en el menú de anotar no tiene comando, tú se lo podrías cargar, pero ya depende de cada persona cuál es el comando que quiere poner.